Capítulo 271. Kurama. Deja de volar tras enterarse de que para entrenar el modo sabio tenía que comer gusanos ahí para purificar su cuerpo y armonizarse con la naturaleza. Naruto suprimió su incomodidad y empezó a comérselos como si fueran ramen. Este chico debe ser el niño de la profecía. Miren qué rico come. Casi ni tuvimos que convencerlo. Cuando vinieron el chico Jiraiya y el chico Minato, se resistieron muchísimo a comer gusanos. Excelente. Es un genio. Shima y Fukasaku no paraban de elogiar a Naruto desde un lado. Naruto había estado sufriendo en silencio, pero escuchar ese torrente de halagos lo hizo sentir mareado de emoción. Desde pequeño, casi nunca lo habían elogiado. Siempre lo habían llamado el último del salón, y hoy alguien lo estaba llamando genio. Mientras tanto, Kurama estaba en agonía. Entrada la noche, después de que Naruto se quedó dormido, Kurama lo arrastró de inmediato al espacio del sellado. ¡Bang! Kurama golpeó una garra contra la reja. Mocoso, deja de comer esos gusanos asquerosos. Si quieres poder, yo puedo dártelo. Con tal de que te portes bien y me obedezcas. ¿Eh? ¿También puedes sentir cuando como gusanos? ¡Qué bueno! No soy el único al que le da asco. Naruto festejó. Solo después procesó lo que Kurama había dicho. Naruto bajó la cabeza y pensó un momento. Según el abuelo tercero y ese tío cara de piedra del segundo Hokage, tengo que dominar tanto el modo sabio como el poder de Kurama para rescatar a Sasuke, al maestro pervertido y a mamá. Tu poder es indispensable. Pero cuando entrenaba antes, el maestro pervertido también me dijo que tenía que tener cuidado contigo, que no debo dejarme tentar. Kurama, ¿me estás tentando ahora mismo? Después de pensar mucho tiempo sin terminar de entender del todo qué significaba realmente tentar, Naruto simplemente levantó la vista y le preguntó al único ser presente. Kurama se convenció aún más de que sin su poder, ese mocoso tonto jamás podría proteger a su querido Sasuke. Y cuando eso ocurriera, Naruto definitivamente lo usaría como sustituto y tomaría el camino irreversible que había profetizado el gran sapo sabio. Aunque te diga que no, ¿me creerías? Sí. Entonces acepta mi poder y deja de comer gusanos. No. Tengo que aprender el modo sabio. Naruto sacudió la cabeza con firmeza. Solo aprendiendo el modo sabio y dominando tu poder al mismo tiempo podré derrotar a Orochimaru y a los demás y salvar a todos. Si hubiera sido antes, Kurama se habría burlado. Con mi poder solo, ¿qué necesidad hay de la fuerza de esos sapos apestosos? Pero Kurama conocía la alineación del bando de Orochimaru. Dejando de lado al segundo y al tercero, el punto clave era ese maldito primer Hokage. Quizás el razonamiento de Naruto no estaba equivocado. Bien. Estoy de acuerdo. Kurama dejó caer la garra con desgano. ¿Eh? Kurama, ¿desde cuándo eres tan fácil de convencer? Naruto estaba curioso. ¿Recuerdas a esos Tsutsuki? Su objetivo son las bestias con cola. Nos convierten en píldoras y se nos tragan. Eres demasiado débil. Si la próxima vez nadie te protege, yo muero. Y si yo muero, tú como Jinchuriki tampoco vas a sobrevivir. Así que ahora mismo somos saltamontes atados a la misma cuerda. ¿Entiendes? Kurama ofreció una explicación perfectamente razonable. Esa explicación había sido en su momento su pensamiento genuino, pero ahora su prioridad máxima era evitar que esa profecía se cumpliera. De lo contrario, prefería morir. La conciencia de Naruto regresó del espacio del sellado a la realidad. Tengo que entrenar el modo sabio y además intentar dominar el chakra de Kurama. Estoy demasiado ocupado. Más vale que me apure a dormir. Naruto murmuró para sí mismo, y luego instintivamente usó su autodidacta método de vuelo para dormir. Dentro del espacio del sellado, Kurama todavía estaba satisfecho consigo mismo por haber convencido a Naruto con éxito, cuando de repente una extraña sensación se extendió por todo su cuerpo, haciendo que el viejo zorro se sonrojara. Mocoso, detente ahora mismo. La voz furiosa de Kurama resonó en la mente de Naruto. ¿Qué pasa, Kurama? ¿No dijiste que nuestros sentidos están conectados? Solo estaba tratando de dormirme rápido y que tú también lo disfrutaras. Naruto se estremeció y luego preguntó confundido. ¿Sabes siquiera lo que estás haciendo? Todavía estás en etapa de crecimiento. Hacer eso es muy malo para tu cuerpo. Estabas desnutrido de niño, y ahora haces esto también. ¿Todavía quieres conquistar chicas en el futuro? Kurama sintió como si se hubiera convertido en el abuelo personal de Naruto, dándole una lección con toda la seriedad del mundo. ¿Esto tiene que ver con conquistar chicas? Naruto se aferró de inmediato a la frase clave. Por supuesto. Al ver que Naruto realmente estaba escuchando, Kurama se relajó un poco.
Si tu base es demasiado débil, incluso con el linaje Uzumaki, mi chakra, y hasta el poder Yang de alguna persona del futuro, solo te elevaría a un nivel promedio. Aún así no serías sobresaliente. Pero eso generalmente está oculto. ¿Cómo atrae a las chicas así? Naruto estaba confundido. ¿Ya olvidaste cosas como el Byakugan? Y precisamente porque está oculto, tiene valor. Si tienes suficiente capital, puedes revelarlo casualmente e impresionar a la gente. ¿Qué tienes tú ahora mismo? Kurama comenzó a inventar sobre la marcha. Con tal de que Naruto dejara de volar al azar y de afectarlo, era suficiente. ¿De verdad? Naruto estaba medio convencido. Recordó haber ido al baño público con todos hace poco y haber notado que el bicho de Shino era extremadamente robusto. Pero Shino tampoco parecía ser particularmente popular con las chicas. Claro que es verdad. Con tu inteligencia y talento, ¿de verdad crees que podría engañarte? Es cierto. Naruto pensó en cómo los dos sabios lo habían llamado genio ese mismo día y de inmediato le creyó a Kurama. A la mañana siguiente, la sabia Shima fue a Konoha a hacer las compras. Nadie entendía por qué un sapo que comía gusanos necesitaba comprar verduras. ¿Estaría reabasteciendo en el clan Aburame? En todo caso, planeaba visitar a Tsunade de camino y preguntarle sobre la situación de Jiraiya. Sabia Shima, concéntrese en ayudar a Naruto a dominar el modo sabio lo más posible. La vida de Jiraiya no corre peligro. Puede estar tranquila. Tsunade no reveló mucho. No era que no confiara en los sabios del monte Miboku. Simplemente le preocupaba que por el cariño que le tenían a su discípulo, no soportaran ver a Naruto entrenar tan duro y accidentalmente le contaran todo. Por eso eligió no revelar los detalles. Sin peligro. La sabia Shima se fue solo medio convencida. Justo al saltar por la ventana, miró hacia atrás y vio a Kakashi entrando a la oficina de la Hokage detrás de ella, entregándole un libro a Tsunade con un aire de secretismo. Hokage-sama, este asunto confidencial ha sido completado. Buen trabajo, Kakashi. La sabia Shima memorizó el título del libro. Fue a una librería, compró un ejemplar y luego usó la invocación inversa para regresar al monte Miboku. ¿El autor es Kakashi? No. Esto lo escribió esa chica Tsunade. Recordando lo que acababa de ver, la sabia Shima llegó de inmediato a su conclusión. A ver qué clase de secreto tienes. La sabia Shima comenzó a hojear las páginas. Capítulo 272. ¿Qué es un atajo? ¿Qué? La sabia Shima no pudo contenerse después de leer solo el principio. El sabio de los 6 caminos en realidad había tenido su ventana de la sabiduría mordida por la serpiente blanca de la cueva Richie, que estaba justo al lado. Y fue precisamente aprovechando esa oportunidad que la serpiente blanca había dominado el poder del Senjutsu. Así que así es. No me extraña que la cueva Richie sea claramente un grupo de serpientes y aún así insistan en decir que se han sublimado en dragones es porque elevaron su vida al comer la ventana de la sabiduría del sabio de los 6 caminos. Esta debe ser la información que Tsunade obtuvo de Katsuyu. Para evitar llamar la atención, la convirtió en una novela y la publicó con el nombre de otra persona. Mientras la sabia Shima leía el argumento, de repente se sintió iluminada. Desde una perspectiva no humana, el contenido tenía una lógica perfecta. La serpiente blanca comió la ventana de la sabiduría del sabio de los 6 caminos y obtuvo chakra de Senjutsu. ¿No era ese el mismo principio que ella aplicaba al hacer que Naruto comiera los gusanos del monte Miboku para sintonizarse mejor con la naturaleza y cultivar con más facilidad? Y luego estaban los hermanos de oro y plata de Kumogakure, de quienes se decía que habían obtenido chakra de bestia con cola después de comer la carne de Kurama. Todos eran ejemplos muy elocuentes. ¿Y cómo era que Katsuyu lo sabía? Solo existía una babosa en el bosque Shikotsu. Todas las babosas que eran invocadas eran fragmentos desprendidos del cuerpo principal. Pero la antigüedad de Katsuyu no era particularmente elevada. Porque cada vez que una babosa se dividía, era equivalente a dar a luz a una descendiente. Con el paso del tiempo y el aumento de las divisiones, los recuerdos más antiguos irían desvaneciéndose gradualmente. Por eso Katsuyu se dirigía a Tsunade llamándola señora. Ahora, por alguna razón especial, Katsuyu debía haber recuperado algunos de esos recuerdos antiguos. La sabia Shima sintió que había descubierto la verdad. Entre las 3 grandes regiones sabias, el gran sapo sabio del monte Miboku dormía durante todo el año. La serpiente blanca sabia de la cueva Richie era su enemiga jurada. Dejando de lado si la serpiente blanca sabia siquiera les contaría lo que había sucedido en aquella época, incluso si lo hiciera, no había garantía de que fuera la verdad. Si queremos que Naruto domine rápidamente el Senjutsu, necesitamos que coma la ventana de la sabiduría del gran sapo sabio.
La sabia Shima cayó en una profunda reflexión. En primer lugar, era un hecho que el gran sapo sabio se la pasaba sentado medio dormido todo el día sin hacer ejercicio. Con toda seguridad tenía una ventana de la sabiduría. Solo que... no. El gran sapo sabio es tan anciano. ¿Y si sangra demasiado y muere accidentalmente? La sabia Shima sacudió la cabeza y descartó la idea. Fuera del gran sapo sabio, solo quedaban ellos dos. Pero ella y Fukasaku hacían ejercicio con regularidad. Ellos no tenían ventanas de la sabiduría. Y comparado con el gran sapo sabio, su senjutsu seguía siendo insuficiente. Aunque sí tuvieran ventanas de la sabiduría, la concentración no sería suficiente. Después de que me fui, esa chica Tsunade sacó inmediatamente este libro. Eso significa que probablemente nunca tuvo intención de ocultármelo. Y se negó a contarme la situación del chico Jiraiya. Estos últimos días revisé el contrato de invocación. ¿El chico Jiraiya de verdad no está en peligro de muerte? ¿Podría ser? La sabia Shima sintió que se había convertido en la detective principal del monte Miboku. Por fuera un sapo, por dentro un genio con un intelecto extraordinario. Pensó en Naruto trabajando duro y con dedicación en el monte Miboku. ¿Podría ser que estuvieran fingiendo deliberadamente? Si era así, dejarla ver este libro a propósito tendría sentido. Debían haberla querido guiar para que encontrara dentro de este libro un método para enseñarle a Naruto. Déjame seguir leyendo. La sabia Shima continuó pasando las páginas. Recordó haber visto algo antes. Sí, era esto. El sabio de los 6 caminos tuvo en su momento una relación impropia con el gran sapo sabio, y fue a través de esto que dominó el senjutsu que... ¿Acaso necesitamos arreglarle un matrimonio a Naruto? No, no. Eso va demasiado en contra de la moral moderna. Además, el chico Naruto ya tiene a alguien que le gusta. Hay que pensar de nuevo, ya lo tengo. Un destello de inspiración golpeó a la sabia Shima. Si la calidad era insuficiente, ganarían con cantidad. Después de idear un método, ocultó el libro con cuidado y fue a buscar al sabio Fukasaku. Vamos a darnos un baño en aguas termales. Se me ocurrió una forma de ayudar al chico Naruto a dominar el senjutsu rápidamente. Te lo cuento mientras nos remojamos. Esto no es solo bañarse en aguas termales. Unas aguas termales artificiales. La sabia Shima preparó una olla y comenzó a hervir agua. Después de asegurarse de que la temperatura no fuera demasiado alta, esparció unas flores y hierbas medicinales en la olla, luego jaló al sabio Fukasaku para que se metiera junto con ella. Glug glug. Glug glug. ¡Ah, qué rico! Una hora después, la sabia Shima saltó afuera. El sabio Fukasaku también salió de un salto, poniéndose la ropa mientras preguntaba con duda. ¿De verdad va a funcionar esto? No tenían toxinas en el cuerpo, pero hacía bastante tiempo que no se bañaban. La calidad del agua probablemente no era muy limpia. Con toda seguridad no mataría a nadie si se bebiera. Este es un pollo que compré en Konoha hoy mientras hacía las compras para el chico Naruto. ¿No dijo que no le gusta comer gusanos? Es el momento perfecto para nutrirlo. La sabia Shima echó el pollo a la olla en la que acababan de bañarse y subió el fuego. Del lado de Naruto, se había despertado temprano. Como todavía no le habían asignado el entrenamiento del modo sabio por ese día, primero comenzó a intentar dominar el chakra de bestia con cola junto con Kurama en su mente. Chico Naruto, entrenando tan dedicadamente. Ven a comer primero. Cargando la sopa de pollo, la sabia Shima se acercó a Naruto, que estaba meditando. ¿Es sopa de gusanos otra vez? Naruto abrió los ojos y puso cara larga. No, esta es sopa de pollo. Hoy compré pollo especialmente en Konoha. La sabia Shima puso frente a Naruto una olla entera de sopa de pollo. Abuela Sapo, ¿no tiene un color un poco raro esta sopa de pollo? ¿Y por qué hay una olla tan grande? Naruto estaba desconcertado. ¿Era sopa de pollo o agua de baño para el pollo? La olla era tan grande que él podría meterse a bañar. ¿Acaso iba a saber a pollo? Esta no es una sopa de pollo cualquiera. Le agregué hierbas medicinales del monte Miboku. ¿No dijiste que no querías comer gusanos? Entonces toma más sopa. Ganaremos con cantidad. Está bien. Naruto dudó, pero al final cedió. Al menos solo eran hierbas y sopa de pollo. Comparado con los gusanos, aunque supiera mal, podría aguantarlo. Después de luchar para tomar media olla, Naruto no pudo más. Sujetándose el estómago hinchado, se desplomó en el suelo. Naruto, ahora comenzaremos a enseñarte cómo cultivar el senjutsu. Para entrar en el modo sabio, debes vaciar tu mente y permanecer en calma, libre de pensamientos que te distraigan. Así que necesitas sentarte a meditar allá arriba.
El sabio Fukasaku señaló una losa de piedra en lo alto de una columna tal y con punta. ¿Calmar mi mente? El rostro de Naruto se retorció de angustia. Sin mencionar que él de por sí tenía muchos pensamientos y le gustaba moverse. Kurama no paraba de parlotear en su cabeza. ¿Cómo se suponía que iba a calmarse? Abuelo sapo, ¿no hay algún atajo? Plaf. El sabio Fukasaku saltó y le dio un capirotazo en la frente a Naruto. No hay atajos. Si quieres salvar al chico Jiraiya, tienes que hacer esto. Vámonos. Que este chico lo piense solo. Naruto se quedó donde estaba, abatido. Mocoso, en realidad sí hay un atajo. Kurama parecía haber tomado una decisión difícil. Solo después de una larga pausa habló por fin. Capítulo 273. El modo sabio herético, ¿qué? ¿De verdad hay un atajo? Kurama, ¿por qué no lo dijiste antes? Llevo tanto tiempo aquí luchando. Rápido. Cuéntame. Naruto lo apuró con emoción. Así era. Aunque Kurama había aceptado dejar que Naruto usara su poder de manera incondicional y sin límites, todavía no le había dicho su nombre. En parte era orgullo. Otra parte era que Kurama entendía el significado del nombre de una bestia con cola. Aunque llegara a decirle su nombre Naruto, tendría que esperar hasta que Naruto y Sasuke hubieran confirmado su relación. Tenía que ser cauteloso y asegurarse de no ser el ser más cercano a Naruto. Es esa cosa tonta que hiciste anoche. Cuando Kurama dijo esto, en realidad se sintió un poco avergonzado. ¿Cuál? La que te detuve de hacer. Ah, esa. ¿Por qué? ¿Cómo? Naruto se rascó la cabeza, completamente confundido. El origen del despegue de Naruto se remontaba a cuando trajo a Boruto a casa para dormir. Boruto había estado preocupado de haber dañado la zona vital de Naruto, lo que impediría su propio nacimiento en el futuro, así que lo había probado unas cuantas veces. En ese momento, Naruto se había aterrado. Pero después, cuando Naruto recordó la sensación, fue como si la caja de Pandora se hubiera abierto. Basándome en mis muchos años de experiencia en el mundo ninja, después de completar esa actividad, las personas entran en un estado especial en el que su mente se vacía. Hubo un monje durante el período de los estados en guerra que dijo en cierta ocasión que después de completar esa actividad, la mente de una persona está en su punto más cercano al sabio de los 6 caminos. Esa afirmación está algo exagerada, pero según mis observaciones de su comportamiento, sí tiene un efecto. Puedes intentarlo. Kurama habló con calma. ¿De verdad? Kurama, no es que solo quieras disfrutarlo tú también, pero no tienes esa cosa, entonces quieres que yo lo haga en tu lugar, ¿verdad? Naruto estaba medio convencido. Piérdete. Te estoy avisando amablemente y te atreves a calumniarme. Kurama estaba furioso. Perdón. No estaba dudando de ti. Lo hago de inmediato. Naruto se disculpó a toda prisa y obedientemente comenzó a intentarlo. Unos minutos después. Bien, voy a empezar a intentar entrenar el Senjutsu. Naruto ni siquiera se molestó en limpiarse bien. De inmediato se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a condensar chakra de Senjutsu. Efectivamente, su mente se vació, volviéndose completamente tranquila. Entró en el estado casi de inmediato. Incluso la proporción de control de chakra requerida para el modo sabio se completó con facilidad. Jaja, lo hice. Lo logré al primer intento. Soy un genio. Naruto abrió los ojos. Mientras caminaba al río a lavarse las manos, vio las marcas alrededor de sus ojos y empezó a bailar de emoción. Con entusiasmo llamó a Shima y a Fukasaku, queriendo que lo elogiaran de nuevo. Sin embargo, como era la primera vez que entraba a modo sabio, la duración fue corta, y ya había salido de él. No importa. Lo condensaré de nuevo. Naruto se sentó y comenzó a intentar condensar el chakra de nuevo. Pero a los pocos segundos, su cara empezó a hincharse. El sabio Fukasaku lo abofeteó rápidamente. Idiota. Te dije que meditaras primero. ¿Por qué absorbiste energía natural por tu cuenta? ¿Eh? Naruto se despertó de golpe con la bofetada. Se tocó la cara, con expresión no de arrepentimiento sino de simple desconcierto. Luego apareció en su cara una expresión de súbita comprensión. Abuela sapo, esperen un momento. Necesito cambiar de lugar para condensar el chakra de Senjutsu. Avergonzado de despegar frente a ellos, Naruto quería encontrar un lugar apartado. No se preocupen. Crearé un clon de sombra para que me vigile. Si algo sale mal, el clon me despertará de un golpe. Dicho eso, Naruto salió corriendo hacia el bosque. Más de 10 minutos después, Naruto salió en modo sabio. ¿De verdad logró completar el modo sabio? Aunque tardó un poco, el nivel de perfección es incluso mayor que el del chico Jiraiya.
Entró al modo sabio por su cuenta. Los dos sapos miraron atónitos. ¿Podría ser que Naruto fuera realmente un genio? ¿Pero cómo exactamente lo había logrado? ¿Por qué cambiar de lugar de repente lo hizo funcionar? ¿Tardó demasiado? Naruto estaba contento con sus elogios, pero también captó la imperfección que mencionaron. Sí. Entrar al modo sabio requiere preparación. Para el modo sabio imperfecto del chico Jiraiya, tiene que invocarnos a los dos, lo que tarda alrededor de 5 minutos. Incluso así, a menos que te prepares con anticipación antes de lanzar un ataque, pasar 5 minutos condensando chakra de Senjutsu durante una batalla es mucho tiempo y puede llevar fácilmente a cambios inesperados. Tu modo sabio es más completo, chico Naruto, pero tardar demasiado es una falla fatal. La sabia Shima sacudió la cabeza mientras explicaba. ¿Falla fatal? La cara sonriente de Naruto se cayó de inmediato. No te desanimes, chico Naruto. Dominar el modo sabio tan rápido ya te hace un genio. Sigue practicando y poco a poco irás acelerando. Así es. Para recompensarte por haber cultivado con éxito el modo sabio, tu abuelo y yo hemos decidido ir a Konoha y traerte algo rico. ¿Qué quieres, chico Naruto? Los dos sapos hablaron uno después del otro. Gracias, abuelo sapo, abuela sapo. Solo tráiganme unos cuantos vasitos de ramen instantáneo. Naruto respondió distraído. Su mente estaba completamente concentrada en cómo mejorar y acortar el tiempo. Después de que Shima y Fukasaku se fueron, Naruto creó un clon de sombra y se preparó para seguir practicando. ¿Clon de sombra? Naruto formó los sellos de manos. Técnica del harén. Antes, había sido una actuación sin referencia física. Ahora, con un objetivo real, la velocidad de Naruto para entrar al modo sabio se duplicó. No es suficiente. Naruto se puso serio y le preguntó a Kurama en su mente. Kurama, ¿tienes alguna idea? Recuerdo que los clones de sombra sincronizan sus memorias y sensaciones de vuelta al original, ¿correcto? La voz de Kurama resonó en la mente de Naruto. Al escuchar esto, los ojos de Naruto se iluminaron. Aplaudió con las manos. Kurama, eres un genio. Eso es. Técnica de los 1000 clones de sombra. Naruto creó 1000 clones de sombra de una sola vez, llenando un rincón del monte Miboku. Luego los 1000 clones comenzaron a despegar simultáneamente. Después de 10 segundos, Naruto disipó a todos. Funcionó. Había tenido éxito en solo 10 segundos. Lo siguiente era condensar el chakra de Senjutsu. Ese tiempo era casi fijo. Con el uso repetido, podría acortarse gradualmente. La primera vez que lo condensó, Naruto tardó 1 minuto. Esta vez, con experiencia previa, solo tardó 40 segundos. Sumando los 10 segundos de despegue, entró al modo sabio en solo 50 segundos. ¡Perfecto! Parece que rescatar a Sasuke, al maestro pervertido Yamama está a la vuelta de la esquina. Naruto apretó los puños, extremadamente emocionado. Espera, Naruto. La débil voz de Kurama sonó en su mente. No olvides que Uchiha Sasuke todavía necesita tu poder para avanzar su Sharingan. Ah, es verdad. Casi lo olvido si no me lo hubieras recordado, Kurama. Capítulo 274. Mejor seguir el ejemplo de Nagato del lado de Amegakure. Shiromu estableció los objetivos para el período siguiente. Primero, estabilizarse y desarrollarse con este Adines por un tiempo, y elevar la fuerza de combate general. El chakra de las bestias con cola ya había sido reunido. El plan óptimo no era resonar directamente y revivir a Kaguya, sino liberar primero su cuerpo original de la luna, luego devolverle el chakra y restaurar su fuerza. Sin embargo, sin importar qué método se usara, el alboroto sería enorme. Había una alta probabilidad de que Tsutsuki Ishiki lo notara. Tsutsuki Ishiki era esencialmente un Zetsu negro equipado con un botón de autodestrucción. Zetsu negro había sido incapaz de cultivar, así que solo podía apoyarse en sus maquinaciones, pasando 1000 años experimentando repetidamente y trazando planes. Ishiki, en cambio, era un poco de nivel inferior en comparación. Al borde de la muerte, se había escondido dentro del cuerpo de Jigen y había tenido incluso más tiempo para desarrollarse que Zetsu negro. Sin embargo, después de que habían pasado más de 1000 años, no había construido ninguna base de poder ni había encontrado un recipiente adecuado. Sonaba impresionante llamarlo desarrollarse en secreto y mantener un perfil bajo, pero en realidad no había desarrollado nada en absoluto, prácticamente ausente todo el tiempo. Las bases experimentales de Kara solo fueron establecidas en Amegakure después de la caída de Akatsuki. Su científico principal, Amado, y el recipiente Kawaki, ambos se unieron solo después de que terminó la Cuarta Gran Guerra Ninja. Solo podía decirse que Kaguya ya era ingenua y tonta.
Cualquiera que pudiera ser emboscado y casi asesinado por alguien así claramente tenía una inteligencia significativamente por debajo del promedio. Así que Keisiki estuviera ausente por más de 1000 años era perfectamente razonable. A diferencia de Momoshiki, Kinshiki y Urashiki, que habían descendido solo recientemente. Ishiki había observado el mundo ninja por más de un milenio. Debería haber conocido extremadamente bien sus condiciones y el ninjutsu, sin embargo aún así fue engañado por Kawaki usando un simple clon de sombra y murió sin más. Momoshiki al menos despreció el Rasengan al primer encuentro, lo comprendió al segundo, y disfrutó usarlo tras la resurrección. Ishiki había pasado 1000 años más aquí que Momoshiki, y sin embargo no aprendió nada. En cualquier caso, Shiromo tenía que protegerse ante la posibilidad de que la perturbación causada por revivir a Kaguya pudiera hacer salir a Ishiki, y prepararse con anticipación para lidiar con él. Originalmente, alrededor de la época de la Cuarta Gran Guerra Shinobi y el Tsukuyomi infinito, Ishiki no había mostrado ningún movimiento en absoluto. Quizás incluso había quedado atrapado en el Tsukuyomi infinito junto con Jigen. Pero eso no significaba que no fuera a aparecer esta vez. Las acciones de las personas inteligentes podían predecirse. Las acciones de los idiotas carecían de lógica y eran difíciles de anticipar. Y si Ishiki de repente se daba cuenta de que después de estar ausente por más de 1000 años, todavía no había encontrado un recipiente adecuado? ¿Acaso había buscado de verdad? Quizás simplemente no había ningún recipiente adecuado en el mundo ninja. Si ese fuera el caso, podría cambiar de dirección. Un cuerpo del mismo clan Tsutsuki ciertamente sería adecuado para la reencarnación. Si de repente emergiera en ese momento, sería problemático. Es mejor hacer preparativos exhaustivos primero. De todas formas, todavía había mucho tiempo. Kawaki tenía aproximadamente la misma edad que Boruto. Su nacimiento aún estaba muy lejos. El científico principal Amado tampoco se había unido aún. Su hija no había muerto, y quizás ni siquiera había nacido, así que todavía no había concebido la idea de investigar tecnología cyborg. Lo que Shiromo temía más era que un tonto tuviera un repentino destello de inspiración. Pero a veces, cuando los tontos tenían destellos de inspiración, también traían ganancias inesperadas. Por ejemplo, recientemente varios países pequeños habían colapsado de repente. Sus habitantes comunes enviaron invitaciones a Akatsuki, ofreciendo comida y bebida para dar la bienvenida a Akatsuki para que se hiciera cargo. Los daimi de esas naciones pequeñas envidiaban las ganancias generadas por la alianza económica mutua, pero temían las reformas de las 5 grandes naciones y la tierra de la lluvia. Oficialmente, la explicación siempre era que habían aparecido ninjas renegados. Pero fuera del país del rayo, el daimi de todos los demás había sido eliminado por ninjas renegados. ¿Acaso aún se atrevían a creer en eso? Así, estas naciones pequeñas eligieron no unirse, sino imitar en secreto. Intentaron reformas menores y emprendimientos propios. Pero pensándolo bien, ¿realmente poseían estos daimi que ocupaban cadáveres la capacidad de gobernar un país? Un gobernante incompetente que se queda echado quizás sobreviva un poco más. Una vez que comenzaba a intentar operar activamente, solo aceleraría su propia perdición. Lo más aterrador no era el heredero de segunda generación dilapidando riqueza, sino el heredero de segunda generación iniciando un negocio. En la comunidad de abstinencia, había innumerables jugadores que habían perdido todo el sentido y día y noche dilapidaban dinero, sin embargo el dinero que perdían no podía compararse con los pueros cosechados por los esquemas de reclutamiento rápido en los emprendimientos de Johnny. Desafortunadamente, estos daimi de países pequeños no tenían oportunidad de dar marcha atrás. Una vez que el sistema colapsó, solo podían esperar su fin. Que Kisame se encargue. Shiromo observó los informes de inteligencia que detallaban los colapsos y habló tras un momento de reflexión. Kisame había estado estacionado en el país de las olas por bastante tiempo y había adquirido experiencia. Además, en la base cinematográfica del país de la nieve, las películas sobre Akatsuki seguían produciéndose continuamente. Después de que Shiromo revisara el guión y cambiara la perspectiva, la historia contaba un trágico final en el que él murió joven, dejando atrás solo la dirección general de Akatsuki. La entrega más nueva se centraba en el final de Kisame. Cine de Amegakure. Hanabi estaba sentada con sus amigas, sosteniendo un balde de palomitas mientras veía la película. El objetivo del estratega reside en reformar el mundo ninja. Debemos abandonar la oscuridad y unirnos a la luz. Pacifica Kirigakure y toma la tierra del dragón ascendente para el estratega. Masacra a todos los ninjas de la nube. Proclama el poder del estratega. El país de las olas es una vía marítima vital. Kisame, ¿te atreves a asumir su defensa?
Aunque Konoha envíe 100.000 tropas, las masticaré en pedazos y me las tragaré. La isla Tortuga está fuertemente custodiada. ¿Cómo puede enviarse la inteligencia hacia afuera? La resistencia solo trae sufrimiento inútil. Mejor seguir el ejemplo de Nagato. Solo quedan 4 miembros de Akatsuki. ¿Quién se atreve a servir como vanguardia en la cuarta gran guerra shinobi? Si heredamos la voluntad del estratega, ¿cómo podemos rendirnos sin pelear? HNGH, En la pantalla, Oshigaki Kisame se liberó de las ataduras de liberación de madera, con la boca llena de sangre mientras hacía su lucha final y transmitía con éxito la inteligencia. Wow, el tío Kisame quizás es feo, pero esto es tan genial. Al ver esta escena, F sintió que su sangre hervía. Hanabi consideró que la evaluación de F era muy justa. Ringo Ameyuri estaba parada cerca con un chupete en la boca, con la comisura de los labios temblando. F era una cosa, pero Hanabi seguía siendo una ninja de Konoha, ¿no? Ver a su propia aldea retratada como el villano en la película, y recién alegrarse felizmente de que la matanza estuvo bien hecha. Aldea oculta de la hoja. ¿Por qué siento que el Jiromo de esta película, aunque muerto, tiene ambiciones y metas aún mayores? Después de haberle dejado sus deberes oficiales a Kakashi, Tsunade amablemente llevó a Shizune a ver la película. No le importaba que Konoha y las 5 grandes naciones fueran retratadas como los villanos. Después de leer El paraíso del hombre fornido y experimentar el Tsukuyomi limitado, ya sentía que el retrato de Konoha aquí era bastante moderado. Lo que sorprendió a Tsunade fue que la película parecía transmitir la idea de que el mundo ninja debería fusionarse en uno solo. Podría ser que Shiromo ciertamente tenía esa idea. Sin embargo, el objetivo principal seguía siendo resistir a los Tsutsuki. Porque unificar el mundo ninja era simplemente demasiado fácil. En todo el mundo ninja, el idioma era mutuamente comprensible, la cultura en gran medida compartida, los sistemas de escritura iguales, e incluso la moneda era universalmente aceptada. Si Jinsen viera esto, probablemente soltaría una carcajada. Jinsen, también conocido como Qin Shi Huang, fue el primer emperador de China y fundador de la dinastía Qin. Salvo por no estar unificado en el sentido físico, todo lo demás ya estaba unificado. No. Tsunade se puso de pie de repente con una expresión seria. Shizune se sobresaltó, pensando que Tsunade estaba a punto de confrontar a Shiromo por este asunto, pero en cambio. Esta película es tan popular que debe estar haciendo una fortuna. Voy a pedirle que haga una para mí también. Dicho eso, Tsunade salió a grandes zancadas del cine. Shizune. Capítulo 275. Las ambiciones lobescas de Orochimaru Uchiha y Itachi Yoshigaki Kisame finalmente dejaron el país de las olas y comenzaron su misión. Como la gran estrella del momento, Kisame naturalmente tenía que operar a la luz del día. Hablando con lógica, si se eligiera a alguien para una película individual, Deidara o Sasori habrían sido más adecuados. Pero ambos tenían problemas. Deidara perseguía el arte y era aficionado a actuar por inspiración repentina. Sasori, por otro lado, había sido originalmente tranquilo hasta el punto de la racionalidad fría. Sin embargo, después de escuchar lo que Shiromo le había dicho, llegó a comprender que retener las emociones era necesario. En ese momento, todavía estaba experimentando con modificaciones en su cuerpo de marioneta humana. Y tales experimentos requerían diversas formas de estimulación. Si se eligiera a Sasori como la estrella, podrían ocurrir fácilmente incidentes impredecibles. Solo Kisame, el hombre honesto de Akatsuki, había demostrado su talento para la actuación cuando acompañó por primera vez a Shiromo al país de las olas. Así que era el más adecuado. Oshigaki Kisame y Uchiha Itachi, uno a la luz y otro en las sombras, viajaron continuamente a diversas naciones pequeñas. Como se mencionó antes, los daimi de estos países pequeños habían arruinado sus economías nacionales. El pueblo común debajo de ellos ya conocía a Akatsuki desde hacía tiempo debido a la propaganda de Amegakure. Por lo tanto solicitaron a Akatsuki que se hiciera cargo. Ya fuera abiertamente o en secreto, hacía poca diferencia. Los daimi de países pequeños ya tenían un control lamentablemente bajo sobre sus naciones y no tenían medios de represalia. Además, en ese punto, ciertamente no estaban pensando en gestionar a las masas humildes, sino más bien en cómo recortar sus pérdidas a tiempo o recuperar su dinero. De lo contrario, ¿cómo sostendrían sus lujosos estilos de vida en el futuro? Pasaron por naciones menores como el país de las garras y el país de los colmillos, que ni siquiera estaban marcadas en el mapa del mundo ninja, así como por naciones mayores menores como el país de los ríos y el país de los pájaros, que al menos tenían nombres en él.
Kisame manejaba los asuntos en la superficie. Seleccionaba a un individuo capaz y respetado localmente, establecía un nuevo sistema y orden, y los incorporaba a la alianza. Esta combinación de pasos ya había sido utilizada en el país de las olas, y Kisame la conocía a la perfección. ¿Y qué había de Uchiha Itachi? Hacía lo que mejor sabía hacer. Exterminaba al daimi y a ciertos ministros acérrimos por completo. Con su amplia experiencia eliminando a su propio clan, Itachi podía localizar fácilmente a cualquier rezagado escondido en cualquier región. En cuanto a si Itachi haría tal cosa, no había necesidad de cuestionarlo. Todo lo que Shiromo necesitaba eran frases como todos ellos cargan un pecado original, esto es un sacrificio necesario y alguien debe cargar con este odio, e Itachi llevaría a cabo estos actos sin queja, incluso voluntariamente. Cuando Shiromo en cierta ocasión le dijo a Nagato y a Konan que no se preocuparan por Itachi como espía de Konoha, una razón importante era que incluso en la historia original, este supuesto espía no había hecho absolutamente nada. Si Uchiha Itachi verdaderamente hubiera actuado como espía y hubiera transmitido cualquier información sobre Akatsuki de regreso a Konoha, Konoha no habría quedado completamente a oscuras. Sin embargo, cuando se trataba de capturar bestias con cola y llevar a cabo misiones, nunca faltó a una sola. El espía Uchiha Itachi de la historia original había sido así de dedicado a su trabajo. Mucho menos ahora, después de haber conocido al futuro Sasuke y haber sido depositario de las convicciones del futuro Sasuke. Por esta razón, Itachi incluso forjó una espada y tomó una vez más la identidad del filo de la noche carmesí. Al fin y al cabo, Tsunade no había curado el cuerpo de Itachi. Todavía existía como ninja renegado y no tenía forma de regresar a Konoha. Estaba esperando. Esperando a que Sasuke creciera. Esperando hasta haber hecho suficiente para expiar sus pecados. Solo entonces estaría calificado para obtener una nueva vida y usar lo que le quedara de ella para combatir al clan Tsutsuki. ¿Y ahora? Con su cuerpo todavía en un estado lamentable, Uchiha Itachi ni siquiera deseaba usar el liberación de fuego, y mucho menos el Sharingan. Para lidiar con esta gente ordinaria, una espada era suficiente. Hablando de Sasuke, en el país de los rosales, en la antigua base de Orochimaru, Uchiha Sasuke estaba entrenando de acuerdo con los objetivos que Orochimaru había establecido. Hoy era el día en que llegaría un nuevo pergamino de instrucciones de entrenamiento. Jutsu de invocación. Sasuke se mordió el dedo e invocó una serpiente verde, que escupió un pergamino de su boca. Sasuke abrió el pergamino y comenzó a leer. La inteligencia de Sasuke en realidad no era muy alta. La razón por la que parecía más listo que Naruto era principalmente porque cuando no entendía algo, se quedaba en silencio, en lugar de gritarlo como hacía Naruto. ¿Qué? Al leer la primera línea del texto, Sasuke se cubrió de sudor frío. Incluso su Sharingan de 3 tomas se activó del shock. Hasta ese momento solo había poseído 2 tomas. A través del entrenamiento sistemático de Orochimaru, ya había cumplido las condiciones para despertar el Sharingan de 3 tomas. Solo le había faltado un detonante. Bueno, ahora el detonante había llegado. Se activó al instante. ¿Y qué había visto Sasuke? En realidad era algo que Orochimaru en su momento le había prometido al futuro Sasuke. El pergamino decía: Sasuke-kun, le prometí a un amigo que debo darte una hija. Cuando tenga tiempo en unos días, vendré. ¿Cómo no iba a aterrarse Sasuke al ver esa oración? Había que saber que la primera mitad de los exámenes Chunin no había sido afectada por Shiromo y apenas había cambiado. Sasuke había sido mordido en el cuello por Orochimaru y marcado con el sello maldito. Había aprendido que bajo la piel de Orochimaru había una mujer, y del propio Orochimaru había aprendido que Orochimaru lo había tentado con poder, codiciado su cuerpo y deseado el poder del Sharingan. Pero Sasuke jamás había imaginado que así era como Orochimaru codiciaba su cuerpo, y así era como Orochimaru deseaba el poder del Sharingan. Del clan Uchiha solo quedaban 2 sobrevivientes. Él mismo y Uchiha Itachi. Si Orochimaru tenía éxito, entonces sin importar que, el futuro clan Uchiha llevaría el linaje de Orochimaru. Sasuke instintivamente quiso huir. Pero en el momento en que se puso de pie, se detuvo. Si Orochimaru no hubiera cambiado después del plan de la destrucción de Konoha, si Orochimaru verdaderamente pretendiera apoderarse de su cuerpo como él había creído originalmente, ¿huiría? ¿Se quedaría en Konoha? No, seguiría eligiendo este camino. En ese caso, estaría apostando su vida. Y ahora, solo era su cuerpo. Incluso si fallaba, podría soportar la humillación y seguir entrenando. Entonces, ¿por qué debería huir? ¿A dónde podría huir ahora? ¿De vuelta a Konoha para convertirse en una mascota? Sasuke se calmó y continuó leyendo. La siguiente sección confirmaba aún más las ambiciones lobescas de Orochimaru.
Describía cómo Orochimaru, a cambio de asistir a Naruto y ayudarlo a levantar parcialmente ciertos sellos con anticipación, había hecho arreglos con Jiraiya para que un sapo fuera al monte Miboku a monitorear el progreso de Naruto e informar en cualquier momento. Este sapo espía era claramente mucho más confiable que Uchiha Itachi. El sapo espía había sido testigo de cómo Naruto creaba 1000 clones de sombra y despegaba, y lo había reportado a Jiraiya y a Orochimaru. Ambos quedaron asombrados de que Naruto, verdaderamente el ninja número uno impredecible, hubiera logrado idear tal método para entrenar rápidamente el modo sabio. Al mismo tiempo, Orochimaru de repente se percató de un problema. Si Naruto podía descubrirlo por su cuenta, Sasuke bien podría hacer lo mismo. Así que tenía que advertirle a Sasuke. Sasuke-kun, tómate una foto con una cámara y haz que la serpiente verde me la traiga para que pueda ver si tu desarrollo es normal. Además, Sasuke-kun, bajo ninguna circunstancia despegues. El consumo de poder ocular del Sharingan de Tomás se repone automáticamente. Sin importar cuánto lo gastes, tu visión se recuperará después del descanso. Pero si frecuentemente despegas, tu visión se volverá borrosa. Si eso ocurre, podrías quedarte ciego incluso sin activar el Mangekyou, y eso no estaría bien. Capítulo 276. Comienza el experimento. País de la lluvia, aldea Megakure. Jiraiya observaba cómo Orochimaru metía el pergamino en el estómago de una serpiente y deshacía la invocación. Su expresión era extremadamente extraña. Orochimaru, ¿no crees que lo que escribiste es un poco ambiguo? Como autor de Icha Icha, Jiraiya estaba más que calificado para plantear esa pregunta. Mientras el significado se transmita y el objetivo se logre, es suficiente. Orochimaru manipulaba un grupo de células en una placa de Petri, completamente indiferente al comentario de Jiraiya. Me temo que el significado no se transmitirá y, en cambio, será malinterpretado. Jiraiya se veía preocupado, ¿y si Sasuke cree que estás planeando hacerle algo y decide que prefiere morir antes que someterse? Si le dices que no haga algo, hará exactamente eso. Podría empezar a quitárselo frenéticamente, cegarse, arruinar esa cosa y volverse infértil. Entonces nunca podrías obtener su cuerpo ni su Sharingan. ¿Qué harías entonces? Sasuke no es tan estúpido como tú. Ha leído los registros experimentales que dejé en la aldea Otogakure. Debería poder deducir que no necesito esas cosas para permitir que alguien tenga descendencia. Orochimaru lanzó una mirada a Jiraiya y luego volvió a concentrarse en la muestra en sus manos. Tienes razón. Jiraiya asintió con seriedad, en ese caso, como Naruto y Sasuke están entrenando duro, yo también necesito esforzarme. No puedo dejar que la nueva generación me supere tan fácilmente. Oh. Orochimaru permaneció impasible. Sabía perfectamente qué clase de personalidad tenía Jiraiya. Anteriormente, incluso después de que Orochimaru le hubiera sellado tanto el frente como la espalda, Jiraiya había seguido tirado sin hacer nada e incluso había empezado a escribir novelas deprimentes. ¿Qué más había que decir? Orochimaru, te hablaré con sinceridad. He dominado el modo sabio, pero es imperfecto. Necesito 5 minutos de preparación para invocar a Shima y Fukasaku para que me ayuden a reunir chakra de Senjutsu. Suspiro, tal vez soy demasiado sentimental, demasiado emocional. Simplemente no puedo entrar en el estado de calma que el sabio Sapo describió para entrenar el modo sabio. Pero esta vez es diferente. Naruto realmente es digno de ser mi discípulo, el hijo de Minato, el ninja genio que desarrolló la serie de técnicas de seducción y el ninja impredecible número 1 del mundo. Orochimaru, quita mi sello. Quiero usar este método para dominar correctamente el modo sabio perfecto también. Jiraiya levantó la cabeza con expresión solemne y cerró los ojos. No supongas que estaba actuando o simplemente buscando una excusa para que Orochimaru quitara el sello. Jiraiya era completamente sincero. No olvides dónde estaba ubicado el sello y lo que habría que hacer para retirarlo. En aquel entonces, Jiraiya había gritado desesperado a Orochimaru. No lo toques. Y ahora, Jiraiya estaba dispuesto a dejar de lado su incomodidad interna y permitir que Orochimaru lo tocara de nuevo por el bien de dominar el modo sabio. Sin duda había pasado por una considerable lucha mental. Sin embargo, me niego. Orochimaru lo rechazó sin piedad. De nuevo, porque entendía a Jiraiya. Tal vez en este momento Jiraiya hablaba en serio, pero eso no tenía nada que ver con el Jiraiya que existiría después de que se retirara el sello. ¿Eh? Jiraiya abrió los ojos. Al ver lo decisivo que había sido el rechazo de Orochimaru, supo que no tenía sentido seguir insistiendo. Solo pudo suspirar, salir del laboratorio y buscar algún lugar donde continuar escribiendo su literatura sombría.
Afortunadamente, el plan del segundo Hokage de impulsar a Naruto, combinado con la imprevisibilidad número 1 de Naruto, le había dado esperanza. Quizás en poco tiempo podría confiar en Naruto para quitar el sello. No necesitaría a Orochimaru en absoluto. Ese mocoso finalmente se fue. Sarutobi Hiruzen murmuró mientras revisaba documentos cerca. ¿Cómo va? Al otro lado, Senju Tobirama le preguntó a Orochimaru. Casi listo. Podemos hacer que Shiromo-kun venga. Orochimaru colocó la placa de Petri sobre la mesa. Con la incorporación del profesor de ninjutsu Sarutobi Hiruzen, el progreso de la investigación se había acelerado una vez más. La dirección principal del laboratorio seguía siendo a nivel celular y genético. Las teorías fundamentales eran universales. Lo que difería eran las aplicaciones prácticas. La primera dirección era lo que Orochimaru le había prometido al futuro Sasuke. Crear una hija para él. Pero este tipo de humano artificial era diferente de la clonación de Amado. Se parecía más al tipo de humano artificial de Mitsuki. A través de la optimización genética, se podían mejorar y modificar diversos aspectos del ser artificial. Las modificaciones de Amado eran en gran medida mecánicas. La Delta que creó se parecía a su hija, pero su personalidad era completamente diferente. El Koji Kashin que creó se parecía a Jiraiya, sin embargo su personalidad también era totalmente distinta. Las personas que creaba Orochimaru, por otro lado, apenas se parecían a él. De hecho, se parecían un poco al segundo Hokage. Siguiendo las pistas dadas por Shiromo, Orochimaru continuó por su camino original sin abandonar la exploración de la maquinaria o más bien, de las herramientas ninjas científicas. Después de todo, ¿acaso las primeras herramientas ninjas científicas no eran las usadas por los personajes secundarios de la aldea Otogakure? Esto llevó a la segunda dirección de aplicación. Permitir que Yuga Hanabi obtuviera chakra Tsutsuki y así despertar el Tenseigan. Ese era el experimento que ahora se preparaban para realizar. Después de que Shiromo llegó al laboratorio, Orochimaru le explicó la situación. Espera. Recuerdo que Black Setsu es bastante hábil para suprimir el chakra, ¿cierto? Haz que venga a ayudar también. Orochimaru añadió de repente. Eso funciona. Como el único que realmente sabía que era en realidad el actual Black Setsu, Shiromo dudó un poco, pero aceptó. Después de recolectar el chakra de las bestias con cola del Tsukuyomi limitado, Shiromo había propuesto posponer la resurrección de Kaguya para protegerse de Ishiki y garantizar certeza absoluta. Todos aprobaron esto. Para ellos, no solo Ishiki, sino incluso la propia Kaguya era una incógnita. Retrasar era algo bueno. Primero fortalecer el mundo ninja estaba alineado con las expectativas de todos. Para Shiromo, ya fuera que reviviera primero a Kaguya y luego la persuadiera y la ganara, o que la ganara primero y luego la reviviera, el resultado era el mismo. La diferencia era que, bajo las circunstancias actuales, lo segundo parecía más fácil. Crear una situación en la que los demás estuvieran expuestos mientras ella permanecía en las sombras proporcionaría una gran sensación de seguridad y aumentaría la confianza. Unos minutos después, en la mesa de operaciones del laboratorio, un Uitesetsu yacía en el centro. A su alrededor estaban Orochimaru, Shiromo y Black Setsu. Sarutobi Hiruzen y Senju Tobirama, sin nada que hacer, observaban desde cierta distancia. Black Setsu, te lo dejo a ti. Suprime tanto como sea posible el chakra que aparezca, así como cualquier voluntad que pueda manifestarse. Shiromo-kun, coloca el poder de Tsutsuki Momoshiki sobre él. Black Setsu no dijo nada. Extendió una mano y la presionó sobre el Uitesetsu. Una masa de sustancia negra se extendió por el cuerpo del Uitesetsu. Shiromo luego sacó el disco que representaba el Kma de Momoshiki y lo insertó en el cuerpo del Uitesetsu. Marcas similares a tatuajes se extendieron inmediatamente por la forma del Uitesetsu. Al ver esto, Orochimaru tomó su bisturí con entusiasmo. Capítulo 277. ¿Acaso Hanabi no es también una ninja de Konoha? ¿De verdad era Momoshiki? Mientras suprimía el chakra que se filtraba del Kma, Black Setsu confirmó la identidad de Momoshiki. Después de todo, su conciencia solo se había transferido después de que Shiromo se ocupara de Urashiki y Momoshiki. No sabía nada de lo que había sucedido antes de eso. Incluso si lo había escuchado de otros, no había forma de verificar su autenticidad. Ahora estaba confirmado. Dado que esto realmente era el Kma de Momoshiki, entonces las cosas que Shiromo había dicho sobre el futuro tenían una credibilidad considerable. La característica de un Kma era comprimir la información de un Tsutsuki en una especie de paquete de datos, sellarlo dentro de un recipiente adecuado y luego descomprimirlo. El cuerpo del recipiente se transformaría gradualmente en el de un Tsutsuki. Al final, la conciencia del recipiente sería borrada y el Tsutsuki resucitaría con éxito.
Como alguien que también poseía una forma de resurrección mediante sellos malditos, Orochimaru menospreciaba las propiedades del Kma. La única función real de un Kma era preservar la fuerza del linaje, pero venía con un montón de efectos secundarios. El problema más crítico era la velocidad de descompresión. Era lamentablemente lenta. Boruto ya estaba relativamente cerca del linaje Tsutsuki, sin embargo Momoshiki había estado descomprimiéndose durante tanto tiempo y aún no había resucitado. Algunos podrían argumentar que tanto tiempo era una exageración. Momoshiki solo había permanecido dentro de Boruto durante aproximadamente un año antes de verse obligado a renunciar a la resurrección para salvar a Boruto de morir. Pero piensa en cuánto tiempo necesitaba Orochimaru para descomprimir. Una vez que el método de sellado maligno fue liberado de Sasuke, Orochimaru salió arrastrándose por sí mismo, sin siquiera necesitar ocupar otro cuerpo. En cuanto a apoderarse de un cuerpo de Witasetsu y remodelarlo a su imagen, eso solo tomó unos pocos segundos. Dicho esto, la descompresión lenta tenía sus ventajas. Por ejemplo, en situaciones como esta, podía ser fácilmente suprimida durante la investigación. A medida que el Kma se descomprimía, convertiría gradualmente el cuerpo del recipiente en linaje Tsutsuki. Este proceso podía acelerarse, pero era irreversible e imposible de detener. Debido a esto, Orochimaru había podido extraer previamente células de Tsutsuki Momoshiki a partir de las células parcialmente convertidas del Witasetsu. Combinado con varios proyectos preliminares de programación genética que él y el segundo Hokage habían desarrollado en el futuro, Orochimaru podría modificar los genes de Mitsuki, convirtiéndolo en un recipiente naturalmente compatible y perfecto para el modo sabio. Esa era la investigación en esta dirección. Esta vez, Orochimaru planeaba modificar ligeramente los genes Tsutsuki extraídos. Solo alteraría dos aspectos: la tasa de descompresión y la clave de descompresión. Shiromo le había dicho a Orochimaru que existían dos tipos de Kma otorgados por los Tsutsuki. El negro era un recipiente verdadero capaz de albergar un alma. También existía un Kma blanco, que era puramente poder y no podía contener un alma. Cuando se descifraba la clave de descompresión de una célula, podía convertirse en un Kma blanco. Con suficiente preparación previa, a Orochimaru solo le tomó una tarde completar el producto final. Un pequeño contenedor genético del tamaño de un dedo, dentro del cual estaba sellado un objeto blanco en forma de rombo. Este era un Kma blanco puro. Actualmente estaba inactivo. Una vez activado, liberaría continuamente chakra Tsutsuki. La primera fase del experimento estaba completa. Todos se relajaron y se sentaron en el área de descanso. Hanabi ya había sido notificada para que viniera. A continuación, verían si podía entrar en el modo Tenseigan. El Tenseigan requiere un Byakugan con alta pureza de linaje para despertar. Si Hanabi puede hacerlo, eso significaría que Yashi y Hinata también podrían. Y el linaje y el Byakugan de Neji fueron suprimidos debido al sello del pájaro enjaulado. Si no tuviera el pájaro enjaulado, con su talento y linaje, también podría tener éxito. Mientras descansaban, Sarutobi Hiruzen expresó sus especulaciones y preguntas a Orochimaru. No estás equivocado, Sensei. En teoría, es posible. Orochimaru dio una respuesta afirmativa. Entonces, Hiruzen se emocionó un poco. Si eso fuera realmente posible, ¿no obtendría Konoha de repente 4 combatientes de nivel capaz de destruir el mundo? En ese punto, el clan Hyuga realmente se convertiría en lo que siempre afirmaron ser, el clan más fuerte de Konoha. Pero eso es solo en teoría. Shiromo-kun y yo no entregaremos este poder a la ligera. Orochimaru hizo añicos la fantasía de Hiruzen. ¿Por qué? ¿No es esta una fuerza que podría ayudar a resistir al clan Tsutsuki? La expresión de Hiruzen se tensó. No nos faltan métodos para obtener poder. Lo que nos falta son personas que compartan nuestros ideales. Para esas personas, buscaremos saltos de poder para ellas. Sensei, ¿crees que Yugayashi y su hija cuentan como personas que comparten nuestros ideales? Si les concedemos poder, ¿se darían la vuelta para ayudar a otros a oponerse a nosotros? En cuanto a Yuga Neji, el día en que Shiromo le quite el pájaro enjaulado será el día en que califique para unirse. No hay necesidad de pensarlo demasiado. La explicación de Orochimaru fue pragmática. Si no eres un aliado, ¿por qué te fortaleceríamos? Entonces, ¿qué hay de Hanabi? ¿No es ella también parte del clan Hyuga? Hiruzen guardó silencio por un momento antes de preguntar. En su opinión, Hyuga Hanabi también era una ninja de Konoha y miembro del clan Hyuga. No era algún linaje Hyuga errante adoptado por Shiromo. Como la segunda hija de la familia Hyuga, consentida desde pequeña, ¿era Hanabi realmente alguien que compartiera sus ideales? Eso es difícil de decir.
Orochimaru miró a Shiromo, que estaba sentado frente a él junto a Black Setsu, y dudó. Difícil de decir, o no hay nada que decir. Hiruzen sonrió levemente. En su opinión, Orochimaru se había quedado sin argumentos. Había encontrado una falla. Olvídalo. Sensei, solo mira esto. Orochimaru sacó un dispositivo de grabación, lo insertó en el reproductor y colocó la pantalla frente a Hiruzen. ¿Qué es esto? Hiruzen parpadeó. Una pequeña obra que los niños armaron por aburrimiento, imitando escenas de la película. Planean presentarla en Año Nuevo. Oh. Déjame ver. Al escuchar eso, Hiruzen sonrió amablemente a la pantalla, como un anciano observando a la generación más joven. Sin embargo, ¿qué es esto? Los ojos de Hiruzen se abrieron de par en par. ¿Esto era lo que planeaban presentar en Año Nuevo? ¿Era esta la cultura popular simple y honesta de una organización de ninjas renegados? En el escenario, Ringo Ameyuri estaba vestida como Shiromo. No había usado un jutsu de transformación, porque sin uno, se podía notar que era una actuación. Curiosamente, solo el personaje de Shiromo no usaba transformación. Los demás no habían pasado por tal esfuerzo. Tal vez era para evitar que se filtraran emociones genuinas. En la pantalla, Yuga Hanabi estaba arrodillada sobre una rodilla, como si estuviera jurando lealtad. No dijo ni una sola línea, confiando completamente en movimientos y expresiones para transmitir el significado. Una mímica, acto silencioso. Bastante artístico. Sin embargo, la trama pronto se volvió algo familiar. Liderados por el clan Hyuga, los tradicionalistas de Konoha se oponían a las reformas de Shiromo del mundo ninja. Con una expresión de tristeza, Hanabi levantó un cartel con la palabra capacidad tachada, luego activó su Byakugan y desató su puño suave modificado, comenzando una noche de exterminio del clan. Al final, mató a Hyuga Yashi frente a Hinata. En ese momento, Hanabi se secó los ojos, se puso lentes de contacto de color y de repente le dijo a Hinata: mi tonta hermana, huye, escapa y vive en la fealdad. Ven a buscarme cuando tengas ojos como los míos. Capítulo 278. Jiraiya. Genial, si ella escribe un libro, yo también escribiré uno. Sarutobi Hiruzen se veía extremadamente incómodo. Especialmente cuando notó que su antiguo maestro, Tobirama Senju, lo estaba mirando fijamente. Los sentimientos de Tobirama hacia el clan Uchiha siempre habían sido complicados. Lo que él quería era domar a los Uchiha. Quería que dejaran de vivir únicamente por su clan y por el orgullo del nombre Uchiha, y que en su lugar se dedicaran a la aldea. Solo eso habría satisfecho a Tobirama. Si eso no podía lograrse, entonces al menos su poder debería haberse aprovechado al máximo. No un solo barrido de espada que eliminara a todos, desde recién nacidos hasta ancianos al borde de la tumba. Por supuesto, ya había dejado claras estas opiniones la última vez. Era solo que sacar a relucir asuntos del pasado inevitablemente volvía a irritarlo. La idea de que tantas personas talentosas, tanto esfuerzo, hubieran desaparecido le dolía en el corazón. Orochimaru, ¿exactamente qué intentas mostrarme con esto? Solo son niños jugando. No se puede tomar en serio. Como si no hubiera notado en absoluto la mirada del segundo Hokage, Hiruzen se obligó a mantenerse sereno y se dirigió a Orochimaru. ¿Niños? Respondió Orochimaru, recuerdo que una vez dijiste que Uchiha Itachi, a los 7 años, ya podía pensar en los problemas desde la perspectiva de un Hokage. Ahora Yuga Hanabi también tiene 7 años, y está pensando en los problemas desde la perspectiva de Uchiha Itachi. Por sustitución equivalente, eso significa que Yuga Hanabi, a los 7 años, también es capaz de pensar desde la perspectiva de un Hokage. ¿No demuestra eso que habla en serio? Orochimaru contraatacó directamente con una pregunta retórica. ¿Se puede aplicar una sustitución equivalente de esa manera? Hiruzen se quedó sin palabras. Por otro lado, la aburrida Black Setsu notó un pequeño cuaderno sobre una silla. Pensando que era algún tipo de registro experimental y sin nada mejor que hacer, lo tomó y comenzó a hojearlo. Clac. Black Setsu cerró el cuaderno de golpe y se giró para mirar a Shiromo a su lado. ¿Qué es esto? ¿Cómo voy a saberlo? Shiromo se sorprendió. Extendió la mano para tomar el cuaderno y ver qué había dentro. Black Setsu retiró el cuaderno instintivamente por un momento. Sin embargo, tras dudar, dejó que Shiromo lo tomara. Esa expresión en el rostro de Shiromo demostraba que tampoco conocía el contenido. En ese caso, lo que estuviera escrito dentro probablemente no tenía nada que ver con él. Oh, eso parece ser algo que Jiraiya dejó antes. ¿Quién sabe cuándo se dará cuenta de que lo perdió y regresará por él? Orochimaru, desde el otro lado de la habitación, ya había entendido la situación de un vistazo y explicó su origen con indiferencia. ¿Jiraiya? No me digas que es una de esas novelas suyas.
Un mal presentimiento invadió a Shiromo mientras bajaba la cabeza para leer. Ya fuera la serie del hombre musculoso o el Tsukuyomi limitado, se inclinaban más hacia lo extraño que hacia lo explícito. La lógica era simple. Incluso si todo su contenido se publicara en internet, aún pasaría la revisión. Pero las novelas de Jiraiya eran diferentes. Eran puramente explícitas. Era difícil imaginar qué tipo de pensamientos tendría Black Setsu si leyera ese tipo de cosas. En la batalla final de la historia original, Naruto logró un gran éxito con su técnica de Aren inverso y luego, lleno de entusiasmo, declaró: "Nunca habías visto un jutsu como este, ¿verdad? Esta es la historia de los ninjas, maldito". En ese momento, casi todos los que observaban responderían internamente en nombre de Kaguya. Si esto es lo que parece la historia ninja, entonces quizá el mundo ninja realmente debería ser destruido. Impresionante. Shiromo observó un fragmento que Jiraiya había anotado casualmente en el cuaderno y no pudo evitar suspirar con genuina admiración. Ese mocoso Jiraiya puede ser promedio en inteligencia en la mayoría de los aspectos, pero cuando se trata de escribir contenido obsceno, su coeficiente intelectual probablemente sea el doble que el de Orochimaru. En algún momento, Tobirama había utilizado la técnica de desplazamiento corporal para aparecer detrás de Shiromo. Tras ver claramente el contenido, también dio su evaluación. Los pasajes registrados en el cuaderno eran ideas que Jiraiya había concebido tras llegar a Megakure y enterarse de cierta información que antes no conocía. La parte que Shiromo y Black Setsu estaban leyendo en ese momento decía así: Tsutsuki Kaguya es resucitada y lucha contra Shiromo, arrastrándolo a la dimensión de Amenominaka. Dado que Shiromo puede volar y manipular fuerzas naturales, las dimensiones ambientales naturales ordinarias son completamente ineficaces contra él. Por lo tanto, después de múltiples cambios de espacio, el último cambio de Amenominaka conduce a la dimensión de la gravedad. Tras esta transición, Kaguya se debilita un poco y queda temporalmente incapaz de cambiar de dimensión nuevamente. Sin embargo, está absolutamente segura de que dentro de la dimensión de la gravedad, Shiromo no tiene esperanza de escapar. Y aún así, la dimensión de la gravedad tiene una característica particular. Cuanto más chakra posee una persona, mayor es el efecto de la gravedad sobre ella. En términos generales, cuanto más fuerte es alguien, más chakra posee naturalmente. Incluso la propia Kaguya es obligada a trabajar en la dimensión de la gravedad, presionada hasta quedar medio arrodillada, apenas capaz de levantar un brazo para atacar. En la historia original, Naruto no podía moverse en absoluto, mientras que Sasuke solo podía arrodillarse a medias, completamente incapaz de resistir. En ese momento, solo Obito Uchiha, antiguo Jinchuriki del 10 colas, casi sin chakra y mantenido con vida por la liberación Yan, y el siempre falto de chakra maestro Kakashi podían moverse libremente. Entonces surge la pregunta: ¿qué pasa con alguien sin chakra? La respuesta: completamente no afectado. Mientras incluso Kaguya es aplastada por la presión, luchando solo para levantar el brazo, Shiromo camina como si diera un paseo casual y fácilmente se coloca detrás de ella. En ese momento, Kaguya se asemeja a la esposa de un vecino atrapada dentro de una lavadora. Lo que sigue es contenido no apto para niños. Solo se podía decir que la expresión de Black Setsu después de leerlo era completamente comprensible. Para ella, ver algo así era realmente un poco demasiado retorcido. Sin embargo, las descripciones de Amenominaka dentro del texto eran completamente precisas. Esto una vez más demostraba que la afirmación de Shiromo de venir del futuro no era una mentira. No es nada. Toma, mira esto en su lugar. Después de pensarlo un momento, Shiromo sacó un libro de algún lugar detrás de él y lo puso en las manos de Black Setsu, hablando con su habitual despreocupación. El libro era la serie de novelas del Tsukuyomi limitado que Tsunade había pedido a Kakashi que publicara, y que Shima del Monte Myoboku ya consideraba información valiosa. Black Setsu lo tomó con confusión y hojeó algunas páginas. Inmediatamente, su visión se oscureció. ¿Qué significaba que Agoromo quería derrocar su gobierno porque ella se oponía a su fetiche por lo peludo? ¿Qué significaba que Amura descubriera que ella era la chica conejo más hermosa y por eso decidiera acompañarla a la luna? Shiromo entendía que mostrarle esto no la haría sentir asco. Después de todo, ya había visto esas películas especialmente personalizadas que él había hecho y había desarrollado gustos refinados. La razón por la que se lo mostraba era simplemente para que entendiera la importancia de hablar, o más precisamente, la importancia del poder del discurso. Si te guardas todo y no dices nada, entonces no culpes a los demás por imaginar lo que quieran y decir lo que quieran. Mientras Black Setsu aún miraba fijamente el nuevo libro con desconcierto, Hanabi finalmente llegó.
Orochimaru le entregó un dispositivo de activación y 2 cápsulas de cultivo del tamaño de un pulgar. Tendrás que mantenerlas activadas con tu chakra y colocar ambas cápsulas dentro del dispositivo. Una cápsula contiene células del clan Tsutsuki. La otra contiene tus propias células. Una vez activadas, ambas se fusionarán y el poder será retroalimentado a tu cuerpo. Este método es el más seguro y conlleva el menor riesgo de efectos secundarios. Explicó Orochimaru. Capítulo 279. ¿Solo un minuto? HM. Mientras Orochimaru explicaba cómo funcionaba, Shiromo de repente pensó en algo. Orochimaru, esto no está hecho exclusivamente para Hanabi, ¿verdad? ¿Otras personas también podrían usarlo? En teoría, sí. Pero por el momento, además de las células recién extraídas de Tsutsuki Momoshiki, la única otra muestra de cultivo utilizable que tenemos es la del primer Hokage. Orochimaru ignoró directamente la parte de Hanabi. Después de todo, la muestra de Hanabi estaba destinada únicamente a neutralizar y guiar el poder del clan Tsutsuki. Por sí sola, no tenía aplicación práctica. Si cualquiera puede usarlo, entonces no es básicamente lo mismo que esas herramientas ninjas científicas que Shiromo mencionó del futuro. Senju Tobirama frunció el ceño. Recordó que Shiromo había dicho que, 20 años después, aparecerían muchas herramientas ninjas científicas. Entre ellas, la más distintiva y revolucionaria era un dispositivo capaz de almacenar temporalmente ninjutsu. Cuando fuera necesario, un lanzador especialmente diseñado podía activar un pergamino que contenía la técnica sellada. Con tales herramientas, incluso un genin podría usar técnicas que no era capaz de dominar por sí mismo, incluso artes secretas de otros clanes. Según Shiromo, aquel Uzumaki Boruto una vez utilizó un dispositivo así para hacer trampa durante un examen Chunin en el que el uso del equipo estaba estrictamente prohibido. Desde el punto de vista de Tobirama, las herramientas ninjas científicas eran útiles, pero nunca debían ser abusadas. El mundo ninja actual aún era manejable. Al menos, bajo la influencia de Shiromo, las 5 grandes naciones y numerosos países más pequeños habían pasado por reformas. Pero en el mundo original, si tales herramientas eran mal utilizadas, entonces incluso sin los Tsutsuki, el mundo ninja habría caído en la ruina. Si las herramientas ninjas científicas se abusaban, los ninjas poderosos eventualmente se convertirían en nada más que fabricantes de armas. En el pasado, los daini habían sido capaces de suprimir a las aldeas ninja a pesar de carecer de fuerza personal. Con las herramientas ninjas científicas, solo necesitarían gastar la riqueza que exprimían de sus ciudadanos para comprar grandes cantidades de herramientas y pergaminos de ninjutsu. Además, con la existencia de pergaminos de ninjutsu, la gran mayoría de los ninjas perdería su motivación para mejorar. Abandonarían el progreso y dejarían de desarrollar nuevas técnicas. Después de todo, desde su perspectiva, en lugar de perder tiempo desarrollando algo como la gran aniquilación de fuego, sería mejor almacenar más pergaminos de la técnica de la gran bola de fuego y liberarlos todos de una vez cuando fuera necesario. Segundo Hokage, sé lo que te preocupa. Pero no necesitas preocuparte. Esto solo es utilizable en teoría. Aunque he añadido las células de Shin para regular, el poder de las células del primer Hokage no es algo que una persona común pueda soportar. Quizás si agregáramos el poder del clan Uchiha en otra cápsula de cultivo, podría ser posible suprimirlo. Pero el problema es que el poder del clan Uchiha está concentrado en sus ojos, no en sus células. Eso lo hace complicado. Insertar simplemente un ojo sin modificar no funcionaría. Y en cuanto al Sharingan, la investigación ni siquiera ha comenzado todavía. Ese campo está completamente en blanco. Orochimaru habló con franqueza, admitiendo abiertamente lo que aún no podía lograr y lo que no sabía. Desde su punto de vista, dado que su yo futuro había sido capaz de modificar genes y permitir que sus descendientes se convirtieran en recipientes perfectos para el modo sabio, entonces si investigaba a fondo el Sharingan, tal vez la naturaleza aparentemente aleatoria, como de lotería, del Mangekyou Sharingan podría convertirse en un resultado fijo y seleccionable. Hanabi escuchaba cómo los adultos discutían un montón de cosas que no entendía. La emoción y expectativa en su rostro gradualmente dieron paso al sueño. Bien. Comencemos, dijo de repente Orochimaru. ¿Eh? Comenzar. Ya podemos empezar. Hanabi sostuvo el dispositivo de activación contra su pecho. Espera. ¿No deberíamos ir a los campos de entrenamiento fuera de la aldea? ¿Y si este poder se sale de control? No hay posibilidad de que se salga de control. Este es un Kma blanco. Solo contiene poder, no el alma ni la voluntad de los Tsutsuki.
Para generar una energía masiva a partir de una cantidad tan pequeña de poder, sería necesario recurrir a los principios del modo Baryon. Orochimaru negó con la cabeza. Incluso si esto fuera un Kuma negro, a menos que Tsutsuki Momoshiki quemara su propia vida para otorgarle a Hanabi el modo Baryon, no habría forma de desencadenar ninguna explosión a gran escala. El poder contenido dentro de la cápsula de cultivo era limitado y completamente dentro de parámetros controlables. La cantidad base simplemente era demasiado pequeña. Y tu caso es diferente al de los demás. Incluso si otros pudieran soportarlo, solo estarían tomando prestado el poder en sí. Por ejemplo, si alguien tomara prestado el poder del primer Hokage, solo podría usar la liberación de madera. Pero aunque tú estás tomando prestado el poder de los Tsutsuki, tu objetivo es fusionarlo con el tuyo para crear un poder completamente nuevo. Eso significa que mientras puedas controlarte, puedes detenerte en cualquier momento. Ya, deja de hablar. Me está explotando la cabeza. Hanabi hizo una mueca. Si hubiera sabido que hacer una pregunta resultaría en una explicación tan larga, no habría preguntado en absoluto. Comienza. Una vez que las insertes, usa chakra para crear resonancia. Está bien. Hanabi volvió a levantar el dispositivo de activación. HM. De repente, el movimiento le resultó extrañamente familiar. Sus ojos se iluminaron. Como todos sabían, el estudio cinematográfico del País de la Nieve estaba produciendo en masa guiones escritos por Shiromo. Por ejemplo, la historia de Black Setsu dividiendo la luna para salvar a su madre, inspirada en el farol de Loto. O el relato basado en Kakarot Kal-El, donde la alienígena Kaguya salva el mundo ninja y destruye con justicia a su propia especie. Y luego había otro, inspirado en Belial y Geed. Aunque mis parientes son crueles y despiadados, aunque mi poder proviene del malvado clan Tsutsuki y del árbol divino 10 colas, aunque es oscuridad misma, convertiré este poder en brazos gentiles para proteger la luz y la paz. La historia de Kaguya. Para una niña, este tipo de transformación era realmente deslumbrante. Ejem. Hanabi insertó las dos cápsulas en el dispositivo y adoptó una pose de inicio. Ugo, fusión. Yo voy. Aquí vamos. No preguntes por qué había inglés en el mundo ninja. El japonés ya estaba lleno de préstamos lingüísticos desde el principio. Incluso había dado lugar a la famosa frase Nis Naruto, que le valió a Sakura el apodo de jugadora tipo Nis. Hanabi gritó sus frases con gran entusiasmo, sus movimientos amplios y exagerados. Pero después de gritar, se quedó allí sin moverse, su expresión volviéndose gradualmente incómoda. ¿Que este dispositivo de transformación no tiene un botón? Sosteniéndolo en alto, miró a Orochimaru con timidez. ¿Qué botón? ¿No dije que usaras resonancia de chakra? Preguntó Orochimaru confundido. ¿Ah? ¿Así es como funciona? Hanabi se sintió tan avergonzada que sus dedos de los pies podrían cavar un apartamento entero. Rápidamente vertió chakra en el dispositivo. Una enorme oleada de chakra estalló repentinamente de su cuerpo, formando algo similar a un manto de bestia con cola, excepto que su color era verde azulado. ¡Wow! Eso es tan genial, ¿eh? ¿Por qué siento que algo está raro? Hanabi se miró en un espejo, gritando emocionada al principio, luego quedándose rígida. Se giró hacia Orochimaru, no me digas que esta forma solo dura 3 minutos. No. Orochimaru negó con la cabeza. Con tus reservas actuales de chakra, solo durará 1 minuto. ¿No puedes simplemente aumentar la dosis? Sí puedo. Sin embargo, afectaría el crecimiento corporal y el desarrollo morfológico, así como la maduración de las funciones del sistema de órganos. ¿Qué significa eso? Preguntó Hanabi confundida. En pocas palabras, afectaría tu desarrollo, tradujo Shiromo con amabilidad. Entonces olvídalo. Esto está bien. Asustada, Hanabi agitó rápidamente las manos en señal de rechazo. Capítulo 280. ¿Qué acaba de pasar? Hanabi se preocupaba mucho por su propio desarrollo. Especialmente teniendo a su hermana mayor como referencia, pasar a lo que pasara, no podía deshonrar el honor del clan Hyuga. La impresión que muchas personas tienen de la figura de Hinata proviene del período de Shippuden. En realidad, incluso antes de los exámenes Chunin, Hinata ya iba muy por delante en ese aspecto. En el futuro, Ino tampoco sería pequeña, pero en esta etapa aún estaba más o menos al mismo nivel que Sakura. Las dos incluso habían pensado en pedirle a Tsunade que les enseñara cómo crecer más. Solo con eso, quedaba claro que Hyuga Hinata tenía cierto don natural. De lo contrario, las dos hermanas no habrían sido objetivo de Tsutsuki Toneri. En la era de Boruto, Hanabi simplemente no sabía cómo desarrollar ese don, habiéndose acostumbrado a la idea de que cuando el cielo se cayera, alguien más alto lo sostendría.
En cuanto a Hinata, había desperdiciado completamente ese talento. De hecho, no era solo Hinata. Todos habían estado desperdiciando sus talentos. En el mundo ninja, el chakra tiene muchos efectos. La falta de chakra puede dejar a alguien tan demacrado como Nagato. En la historia original, después de la batalla contra Pain, Tsunade comía frenéticamente para reponer su chakra. Era similar en principio a las técnicas secretas del clan Akimichi. Visto de esta manera, las técnicas secretas de liberación Yang, que representan el cuerpo físico, son fundamentalmente similares en naturaleza. Aunque el sello de la fuerza de Sien se llama un sello Yin, lo que lo impulsa sigue siendo la liberación Yang. Por lo tanto, la cantidad de chakra con la que una persona nace, si no es interferida por fuerzas externas, inevitablemente se manifestará como efectos externos en ciertas áreas. Esto era perfectamente razonable. Hanabi también había notado este patrón. Las kunoichi poderosas estaban todas bastante bien dotadas. Así que absolutamente no podía convertirse en la excepción. Ahora mismo, yo. Hanabi intentó controlar el poder recién surgido. No hubo descontrol ni choques imprudentes debido a un aumento repentino de fuerza. En cambio, flotó sin esfuerzo. Esto también era razonable. En el mundo ninja, casi no hay casos de alguien incapaz de controlar un aumento repentino de poder. Tsutsuki Toneri pasó de no tener ojos a activar el modo Tenseigan, lo cual fue un incremento masivo de poder. Naruto y Sasuke también experimentaron un crecimiento explosivo tras recibir el regalo del sabio de los 6 caminos. Estos dos últimos casi no tuvieron tiempo para adaptarse antes de ir directamente a la batalla, y aún así ninguno mostró señales de no poder controlar su poder. Porque en el mundo ninja existe un atributo llamado control de chakra o, en términos de Shiromo, precisión. Si el poder aumenta mientras la precisión también se incrementa proporcionalmente, entonces no habrá pérdida de control. ¿Puedes intentar un ataque?, dijo Orochimaru. Presionó un botón, y el techo del laboratorio se abrió, revelando el cielo estrellado. ¿Eh? Hanabi parpadeó confundida. Este laboratorio tenía esa función y no la había abierto antes. ¿Y si ella hubiera volado el techo hace un momento? ¿Un ataque? Hanabi lo intentó, pero solo produjo una pequeña esfera verde. Dejó la pequeña esfera a un lado y probó usando la palma de aire de los 8 trigramas que había desarrollado previamente, apuntando hacia el cielo. Un rayo dorado con una estela verde salió disparado desde la punta de su dedo, alejándose como un cometa hasta desaparecer más allá del horizonte. El Tenseigan demuestra una vez más que el Byakugan está destinado al combate a larga distancia. ¿Ahora entiendes por qué te hice practicar ataques de largo alcance? Algo como la explosión de reencarnación de la rueda dorada, una espada de 40 metros, también podría contar como ataque a distancia, ¿verdad? Shiromo se acercó y tocó la esfera de Hanabi. Esta era la esfera de la búsqueda de la verdad en el modo Tenseigan, también conocida como una esfera brillante de color cian. Ese poder no desapareció. Se mantuvo hasta que pasó más allá de mi rango de percepción. Senju Tobirama habló de repente, con el ceño profundamente fruncido. ¿Qué poder? Uf. Hanabi se quedó inmóvil por un momento. Luego, el brillo verde alrededor de su cuerpo se desvaneció abruptamente y cayó directamente en los brazos de Shiromo que la esperaba abajo. El poder que liberaste hacia el cielo hace un momento. Tobirama levantó la cabeza para mirar hacia arriba. Ese poder tuvo poco impacto en su entorno, pero su intensidad no se debilitó en absoluto. Como ninja de tipo sensorial, el rango de percepción de Tobirama era extremadamente amplio. La percepción precisa a ultra larga distancia era uno de los requisitos esenciales para el dios del trueno volador. Por eso, durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, Tobirama podía sentir a Madara cerca de Konoha desde el campo de batalla, y Minato podía sentir a Naruto y al Nueve Colas. Sin embargo, incluso con un rango de percepción tan amplio, Tobirama no había detectado ni la más mínima atenuación en el poder del ataque de Hanabi. Si una técnica de gran bola de fuego se lanzara al aire, la bola de fuego se reduciría gradualmente y se extinguiría a medida que avanzara. Pero el poder de hace un momento, no podía percibir ninguna disminución. Tal vez su capacidad de percepción era insuficiente. O tal vez realmente no se debilitaba. No. Tobirama recordó de repente que cuando Shiromo tocó la esfera de Hanabi antes, había mencionado las palabras esfera de la búsqueda de la verdad. Shiromo ya había hablado de eso en sus historias. Un símbolo de poder al nivel de los 6 caminos. Ofensiva absoluta y defensa absoluta. ¿Podría deberse a la naturaleza de ese objeto? ¿Recuerdas en qué dirección la disparaste? Preguntó Shiromo después de colocar a Hanabi en una silla. Hanabi señaló inocentemente a la luna. No fue mi culpa. La luna es lo que más destaca en el cielo.
Es como un blanco en vivo. Simplemente quieres apuntarle instintivamente. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Black Setsu de repente levantó la vista. ¿Atacó dónde? No hay de qué preocuparse. Ese poder debería tener propiedades de penetración muy fuertes. Como es altamente penetrante, no dañará la estructura de la luna. Y aunque explotara, no sería suficiente para causar daño estructural a la luna. Orochimaru habló, ofreciendo tranquilidad. Sin embargo, al decir eso, reconocía implícitamente una cosa. El ataque de Hanabi definitivamente alcanzaría la luna. ¿Pero no está Madre Kaguya sellada dentro de la luna? Dijo Hanabi en voz baja. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Black Setsu miró a Hanabi con asombro. ¿Cómo acababa de llamarla esta pequeña? ¿Y alguien realmente estaba preocupado por su seguridad? Black Setsu empezó a dudar de sí misma. Siempre había creído que el afecto familiar no existía. Agoromo y Amura la habían desafiado por una mujer y un sapo, ignorando por completo sus sentimientos. Nunca había esperado. No pasa nada. ¿No dijo Orochimaru que la fuerza de penetración es alta y que no habrá daño por explosión? Eso significa que, como mucho, para Kaguya sellada es como un pinchazo de aguja. Ese nivel de daño, para la progenitora del chakra, incluso sellada sin su poder, no es nada significativo. Shiromo le dio una palmada en la cabeza a Hanabi para consolarla. El gesto no era solo consuelo. Cuando Shiromo acababa de tocar la esfera de la búsqueda de la verdad en el modo Tenseigan, había obtenido una nueva habilidad. Cuando aplicó ese poder a Hanabi, la fuerza del destino cambió ligeramente. En la luna, todos los descendientes de Amura estaban muertos, quedando solo Tsutsuki Toneri. Toneri tenía la misma edad que Naruto, apenas un niño ciego. Su ceguera no obstaculizaba en absoluto sus movimientos. Con calma, caminó hacia el baño y se bajó los pantalones. ¡Sas! Un rayo dorado que no podía ver atravesó de repente, cortando su mitad frontal y parte de su nariz. Al mismo tiempo, el sello de la letrina fue perforado. La suciedad acumulada del clan Tsutsuki, acumulada durante 1000 años debajo de ella, comenzó a salir a borbotones. Tsutsuki Toneri se quedó allí bajo la lluvia, con ambas manos cubriendo sus partes superiores e inferiores, completamente desconcertado. ¿Qué acaba de pasar?